Muy buenas tardes, oyentes del programa Claramente. Aquí estamos, como todos los jueves, para analizar las políticas nacionales y provinciales, como solemos hacerlo cotidianamente. Estamos aquí por Radio Río Seco de la ciudad de San Luis, 88.7, Villa Mercedes, Calle Angosta, 101.7, y con un compañero de Merlo esperando que aparezca el otro compañero. Así que nos presentamos, Ricardo Vallejo de la ciudad de San Luis, y ahora se presenta el resto del equipo. Buenas tardes, mucho gusto, Enrique Costanzo desde San Luis, de otro lugar diferente de don Ricardo Vallejo, fuera de la radio, pero acá en San Luis, en una tarde de trece, jueves 13 de noviembre, hermosa tarde, muy primaveral todavía, pero bien, muy bien, sano. Bueno, muy bien, me alegro, me alegro. Acá yo soy Pablo Cufré, estoy en la Villa de Merlo, una tarde calurosa y gris en la villa. Pero acá dispuesto para compartir esta horita de charla, de información, de compartir, que es una buena medida que hacemos cada semana, para enterarnos y intercambiar. Desde Villa Mercedes, Cruchi García, aquí en FM Cayangosta, la 101.7, también ausente en las ediciones anteriores por un problema contractual, pero bueno, viendo que no me hicieron ninguna oferta monetaria, Volvimos. volví. Sí, puse piquita yo, voy a pagar yo la cena y bueno, y volví acá. Así que bueno, no, bueno, disculpas a la audiencia y bueno, estamos nuevamente acá para esto que se extrañaba un poco, que es intercambiar algunos pareceres de las noticias más importantes, ¿no? De lo que ha pasado, que por suerte vivimos en Argentina y tenemos muchas cosas siempre para hablar. Pero acá hay Es lo novedades que sobra. todos los días. No, a mí me parece que, digamos, estamos en una situación después de las elecciones en donde, de alguna manera, se ha calmado un poco la situación, las novedades políticas, son todos rumores y estamos avanzando hacia la nueva constitución, digamos, del Congreso de la Nación, donde me da la impresión de que se van a empezar a discutir los temas que tenían en carpeta y que de algún modo ha avalado la ciudadanía con el voto. Entonces, deben estar preparando los viejos una batería de medidas para carnear a medio mundo. Y me Empezando parece por que la por eso, reforma laboral. claro, por eso me parece que todavía no ha habido novedades ni hay. Estaban intentando ahí en la Cámara de Diputados tratar de un proyecto sobre el tema de las restricciones al DNU, digamos. El DNU es un decreto de necesidad y urgencia que normalmente lo emite el Poder Ejecutivo y que no tiene realmente una limitación o tiene algún grado de, de restricción por parte del Poder Ejecutivo y por lo tanto era importante que el Congreso manifestara una serie de criterios o de normas para evitar lo que ha venido pasando, que es básicamente decretos de necesidad y urgencia sin necesidad ni urgencia para de alguna manera modificar incluso hasta el texto mismo de la Constitución. Entonces, se estaba tratando de conseguir eso en el transcurso de hoy, de la semana que viene, pensando sobre todo y en especial con la Constitución anterior del Congreso y no ya la del 10 de diciembre, que van a asumir los nuevos diputados nacionales, entre ellos los de San Luis, ¿no? Los nuevos, los electos, donde En está ahí. relación a eso que estabas diciendo, Enrique, hubo un Sí, dato que a mí me llamaba la atención y tenía que ver con el crecimiento del trabajo precario, de esto de que cada vez más empresas más grandes están precarizando los laburos, te están diciendo, che, mira, te pago 10, si querés cobra 12 y bueno, pero te pongo un negro. Y por ahí los muchachos aceptan también, ¿sí? Hay mucho de esto, bueno, hay muchas estratagemas, sabemos, ¿no? Esto de precarizar el trabajo. Y alguien hacía referencia, que acá lo tenía, que la ley base, elimina las multas laborales para estas empresas a sí, las cuales le detectan trabajadores en negro, ¿no? Sí. Y sí. resulta que, claro, ¿y qué pasa si yo le saco las multas que pasa el semáforo en rojo? ¿Qué va a pasar? Y vamos a Y tomar bueno, el semáforo en rojo. Claro. bueno, Este, cómo si bien discutimos, y ahí cierro, cómo es si como el bien cambalache, da lo mismo.
ser cumplidor que no ¿no? serlo, ¿viste? Está bien, Estaban hablando de cerca de un 35% de aumento del trabajo negro y demás cuestiones, cuando la cantinela y los que están apoyando esta reforma laboral hablan de que va a suceder todo lo contrario, ¿no? Así que bueno, creo que es alarmante que el gobierno avance, pero también es alarmante los nuestros que no se organizan todavía o nosotros que no nos organizamos, Mm, ¿no? Mm. bueno, Hay que decir que esto que traes, Crunchy, de lo de la ley base, que está vigente, no generó, o sea, ya se eliminaron las multas y no generó más trabajo. Claro, No al se generó más trabajo. contrario. Al contrario, se precarizó más, a pesar de que los empleadores quedaron exentos de pagar multas, ¿no? O sea que es un discurso eh, medio para la galería o para la gilada, casi podríamos decir. Este, esto de que la ley va a generar trabajo. La ley no genera nada. Este, la verdad. Después habrá que ver las condiciones, que la actualización, los trabajos de plataforma, los informa, todas esas cosas, por supuesto que habrá que considerarlas. Pero la ley per se no genera más trabajo. Vos no, sabés que yo pensaba que nosotros como peronismo y con lo que significa la cuestión laboral y el trabajador en la historia del peronismo, el peronismo tampoco le puede rehuir a estas discusiones, ¿sí? Porque nosotros también como peronismo quizás deberíamos ponernos a pensar por qué no hemos sabido representar un importante sector de la economía como lo es el trabajo digital, los laburantes digitales. Hay muchos laburantes digitales, hay muchos chicos que trabajan en las piezas. Yo tengo hijos de amigos que trabajan en las piezas de programadores, quizás no con grandes cargos, pero sí por ahí haciendo, a ver, con perdón de lo que voy a decir, pavaditas de programación mínimas de un estudiante que por ahí las puede hacer para una empresa de otro país que les pagan en dólares, que a los chicos les sirven mucho en este momento. Y bueno, me parece que el peronismo no ha sabido hablarle de eso, sobre todo teniendo en cuenta que existieron programas de gobierno de Cristina puntualmente, como fueron el Conectar Igualdad, como fueron, ¿se acuerdan que había unos de software libre también? Bueno, todas esas cuestiones me parece que quedaron un poquito en el aire y cuando el peronismo se embarque en esto de, bueno, no, el kirchnerismo, por ahí no tomamos algunas cuestiones en las cuales el peronismo quiso esbozar quizá alguna representatividad de un sector económico tan importante como es este, ¿no? a mí me parece que en realidad la discusión es mucho más profunda en el sentido de que lo que se está cambiando es la matriz del trabajo. También, Ahí el totalmente. problema más Claro. grave es que, digamos, se ha perdido ya en el siglo XXI la idea de la fábrica, de De la ir a un lugar, industrialización. a un centro de trabajo, digamos, a una fábrica, una gran fábrica, y para producir para otro. ¿Viste? Básicamente el Fordismo y todas esas líneas de pensamiento que surgían a partir del trabajo. Eso me parece que desde el marxismo quedó claro de que 8 horas de vida, digamos, haciendo un trabajo determina la forma de pensar de mucha gente. Bueno, pero Entonces, el hecho de hay tener, una realidad. Acá en San Luis, ¿cuántos negocios tienen empleados en negro? Y el sueldo que tiene es un porcentaje de la venta que se produzca por día. Hay bueno, fábricas en donde ya no le pagaron las vacaciones el año pasado. están hablando de los salarios dinámicos. ¿Vieron Bueno, los está salarios de acuerdo, pero dinámicos? ya se está Eso. aplicando. ¿Y el Sí, peronismo sí, qué de está hecho, haciendo? Yo estoy de acuerdo con Cruche, pero ¿qué hace el peronismo? Nada. Y además nada. la queja de los Bueno, empleados porque los pero sindicatos han desaparecido de esas conversaciones, de esas discusiones. Ricardo, reconozcamos, digamos, que el peronismo nació con el otro trabajo y le cuesta adecuar su mensaje. Sí, A El eso iba un peronismo nace en el poco, a cuarenta eso y iba un cinco. pero poco, los representantes así deben iba un tener poco una negociada también. Sí, 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 está a eso bien. iba un poco la discusión o el aporte de esto del laburante digital. Está muy bien, vos Enrique, ¿cómo lo planteas? Claro que es eso, es que la falta que tuvimos de un discurso, ¿no? Es más, de hecho, no plantea esto un enfrentamiento o negar la doctrina peronista, al contrario, la doctrina justicialista creemos que está hoy más vigente que nunca, obviamente,
pero sí identificar un sector económico tan importante como es esto, ¿no? Lo digital, si lo podemos Ujú. englobar así, ¿no? Pero bueno, Sí, Sí, sí. es también una de tantas discusiones, es una de tantas discusiones. eso fue consecuencia también, digamos, de la irrupción del neoliberalismo a fines del siglo pasado. Somos empresarios de nosotros mismos. Si fracasamos es porque no hemos trabajado lo suficiente. Todas son esas cosas, viste, decir nadie se quiere asociar a un sindicato, nadie se quiere afiliar a un partido político, se va a salvar solo. Todo eso forma parte de una misma cultura que fue impuesta por el neoliberalismo, digámoslo así. Eso nos metieron eso ya desde fines del siglo pasado y venía muy complicado. Bueno, no lo pudimos, el peronismo no lo pudo resolver en el discurso. De hecho, vos Tampoco fíjate que, como ustedes mismos dicen, no se está discutiendo eso, estamos discutiendo, Cristina, sí, si los cuadernos, si la mar en coche, qué sé yo, que cómo va a ser, no. En realidad, a la gente le importa tres pepinos. La verdad es la del supermercado. La única verdad es cuando vos vas a comprar y no te alcanza, y te entras a mirar y te decís, che, esto tengo tres monedas y no me alcanza para comprar, ¿viste? Y estamos ahí discutiendo el sexo de los ángeles, no sé. Sí, yo coincido en esto que traes, Enrique. Sin embargo, hay un impacto de lo que es la comunicación y la influencia Ujú. de medios y redes, porque a pesar, o sea, en estas recientes elecciones también era una inflación bastante distinta de la que informa el INDEC, la imposibilidad de llegar a fin de mes, de los jubilados, y sin embargo el impacto que ha tenido todavía, que tiene todavía el discurso del peligro del peronismo, el antiperonismo en general, más la ausencia de propuestas concretas de mejora de la vida justamente de parte de la oposición, hacen que esa mirada al bolsillo y decir no llego, pero y se ratificó en la última elección. No llego, pero y se le dio una nueva chance al gobierno. Así que es bastante complejo. Coincido, el tema de ahora de Cristina, la causa Cuadernos, hoy Julio Devido, el compañero Julio Devido, que fue nuevamente condenado, ratificada su condena y encarcelado, son generar distracción básicamente, y para un grupito, para un mundillo muy limitado, pero tienen su impacto, no hay vuelta, tiene su impacto. Fíjense qué curioso que el día que se produce esto, que fue ayer, me parece, la condena a debido a 4 años por el caso del accidente de Once. Perdón, eh, no es por el caso del accidente de sí, Once, eso es importante aclarar. ah, No, por ese caso fue absuelto Julio Devido. Es verdad. Esto es por la compra de muy material bien. rodante. Es por una compra de material rodante Ah, que bueno, se le está acusa. bien. De todos modos, no, lo que quería decir, ese mismo día se produjo un descarrilamiento de trenes ahí en Buenos Aires, hubo 19 heridos. Nadie dijo, che, no era que el ministro, ¿viste? Tiene que asumir la responsabilidad y lo procesamos porque, no, ¿viste? Esa distinta vara con la que miden, ¿no? Del Ujú. mismo hecho o parecido, que tendría que ser motivo de investigación. Yo no digo que haya un delito, pero tendría que ser motivo de investigación. Si le pifiar, digamos, si se descarriló el tren porque no estaba la situación de seguridad adecuada, bueno, son responsables los funcionarios, Otra muchachos. cosa de lo que estás diciendo vos, Enrique, y otra cosa para reafirmar esto y también lo que planteó Pablo de los medios de comunicación y cómo encubren o instalan temas y demás. Yo te digo otra cosa, se murieron más de 100 personas por fentanilo. ¿Te acordás lo del fentanilo, el Sí, tema del fentanilo. fentanilo? El fentanilo, bueno, 100 no pasó familias, nada, ciento y ¿no? pico. Nunca se Muy bien. supo. Dice que incluso la denuncia la tiene que motorizar para ver qué pasó. ¿Quién la tiene que motorizar? El El fiscal. Ministerio de Salud la tiene que motorizar. Ah, El ministro para ver qué pasó. Porque es algo gravísimo, ¿sí? Es algo gravísimo
la ascendencia que tiene el ministro de Salud con las cuestiones de medicinas en el país. El otro día estaba leyendo un poco respecto a eso, incluso tiene hasta responsabilidades penales, bueno, Ujú. es un tema re delicado. La Corte Suprema mira para el otro lado, también todos los colegios de médicos del país, porque yo cuando veo las cosas por ahí que hacen desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y vos decís, todos los colegios de abogados del país son cómplices. Si no han hecho marchas para quejarse que dos tipos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hayan entrado por la ventana, con perdón usted, el legista, el abogado aquí presente, Son cómplices. a No, yo usted estoy lo de hago a un lado acuerdo. porque usted es mi amigo. Pero ¿qué pasa? Que no, claro, tienen que decir, che, muchachos, esperen un No, poco, pero ¿cómo es que vamos a es respetar y según la querer la línea de justicia? pensamiento. Son malos si son de derecha, básicamente. O son buenos si son de derecha, qué sé yo, es O así, por ¿no? ejemplo, yo tengo amigos míos, compañeritos de primaria, secundaria, que son abogados hoy en día, que te ponen las fotos aplaudiendo que Cristina esté presa. Está muy bien, yo sé que son gorilas antiperonistas, mis compañeritos, no hay problema, de chiquito que los conozco así, pero yo los quiero igual, pero me da mucho que pensar de su formación académica como abogados, si están aplaudiendo eso, no sé si me explico. Mm. Sí. ¿Eh? Sí, Bueno, es un tema, bueno, no, ya está bien. Bueno, pero vos fijate, la Corte Suprema, por ejemplo, que tan dura, viste, hace 3 años que sabía lo de Esper y lo de Patricia Bullrich y el Sí. financiamiento por la narcodroga. ¿Vos te crees que Machado, dijeron, todo. che, muchachos, fíjense que acá hay unos papeles que vinieron de Estados Unidos y dice que están todos pegados? No, nadie dice nada, ¿eh? Y bueno, ¿Vos viste que pasara algo, levantaron algún proceso? Dijeron, no, lo corrieron al lado, viste, discutimos si iba la boleta, no iba la boleta. Nadie sabe Ari qué votó. Lijalad, Ari Lijalad, un periodista que tenemos contratado nosotros acá en la radio a la mañana, Muy bien. antes el Negro Olivares, después lo Sí, tenemos el sí, Negro sí. Olivares, A bueno, las tenemos 10, de a las todo 10 acá. lo tenés. Hasta las 10 lo Bueno, tenés, sí, ¿no? claro, claro. Sí, sí, pero está Olivares también un ratito. O sea, están los dos contratados, los tenemos De 8 a contratados los dos. 10. Claro, claro. Y, ¿cómo se llama? Lijalad decía que hay 7.000 causas relacionadas con derechos humanos, con juicios genocidas, con causas de tortura, de desaparición de personas, que tiene cajoneada la Corte Suprema también. Hace años, años. Dice que él se puso a investigar y hablaba de casi 7.000 causas que tiene ahí. Ahora, para las otras, bueno, los muchachos son más, se apuran Son más más, ¿no? expeditivos. Claro, Son claro, más claro. Así que expeditivos. bueno. Y sí, ellos inciden Bueno, y sobre el si hablamos proceso de la electoral. justicia, che, y si hablamos de la justicia que está haciendo buenas políticas para amigarse con el sector de los empleos judiciales, es nuestro gobernador. Está chocho. está sacado, está full, está No, Bueno, full. bueno, les cuento que ya mañana está de paro, todo el mes de noviembre, todos los viernes hay paro. Paro bien. cero, digamos, paro completo. No va ni el portero ahí. Va la Y con policía nada más protesta, que. con ¿Eh? protesta, con Sí, protesta con en una la marcha puerta de aquí en Villa protesta, Merced. una marcha, sí. Y los otros días, medio que se trabaja media máquina, ¿viste? Que se trabaja poco. Ellos han declarado, digamos, el SIJUPO, que es el SIJUPU, que es básicamente el sindicato de los empleados judiciales, ha declarado que va a trabajar nada más que las causas urgentes en los libramientos de órdenes de pago, y como si fuera un proceso en feria judicial. Y además de eso, nos quitaron la feria. Ahí, tras aparte, cartón, ¿viste? A los además. abogados les quitaron la feria, van a trabajar unas 2 semanas más, básicamente en enero no va a haber suspensión de término ni nada, todo eso hay que estar constantemente revisando los despachos y las cosas porque se pasan los plazos, básicamente. Y bueno, los abogados hicieron bastantes reclamos, pero Pero, nadie les dio atención. y el martes tenemos el paro de Ay, los sindicatos de los empleados públicos. También, ya el Además, martes, ¿no? el martes, el bueno, 18, el 18. ¿Cómo Pero ven, bueno, cómo ven ustedes políticamente esto? Porque quiero ver, a ver qué opinamos, porque para enriquecer un poco lo que veo yo, esto de que también hay muchos sectores
de laburantes que les dicen a los judiciales, ahora les tocó a ustedes, ¿sí? Eso lo he visto, bueno, sobre todo en el lugar de resonancia que son las redes, esto Ajá, porque los judiciales, puntualmente hablo de lo que a mí me compete, que es aquí en la ciudad de Villa Mercedes, fue un sector muy identificado con Claudio Poggi, un sí. sector muy identificado con la crítica a Alberto Rodríguez Sá y demás, pero los muchachos cambiaban el auto todos los años y demás. Ahora están en una situación complicada, entendible, que compartimos todos los empleados públicos respecto de nuestro salario, ¿no? Pero hay poca solidaridad de otros sectores, veo, sin desmerecer, sin criticar, sin nada, ojo, la lucha que están llevando a cabo, ¿no? Mm. Incluso ellos mismos se habían abierto de estar conjuntamente con los empleados estatales y ahora están más cerca, bueno, en fin, no sé si No, lo ven así ustedes, que esto viene ah, como a mostrar una realidad en el sector de los laburantes, ¿no? De esos que por ahí se sienten más de lo que realmente son, ¿no? Cuando son laburantes como todos. Pasa claro, pero es que con los universitarios también. también, Es la misma Bien. también. situación que los De judiciales. todo, de todos modos, digamos, en la provincia de San Luis, el principal dador de trabajo es el gobierno de la provincia. Tiene Sí, 30.000 obvio. empleados, ¿no? Ujú. Entre docentes, empleados públicos, policías, los judiciales, los de salud, son mucha gente. E impacta mucho, digamos, los aumentos, todo eso va a parar al mercado y todo eso pasa inmediatamente al consumo. Y eso moviliza todo el aspecto comercial, básicamente, de San Luis. Ahora, el hecho de que no haya aumentado el presupuesto demuestra que hay una voluntad política de no aumentar los salarios para el año que viene. No. Y hemos tenido una inflación del 30%. Mm. Hoy o ayer sacaron el número de la inflación del mes de octubre, que fue bastante alto, dos y pico, una cosa así, y hemos juntado, digamos, en el transcurso de un año, 30%. Es decir, si vos mantienes el presupuesto, significa que tu sueldo se perdió un 30% desde el año pasado para acá. No sé cuánto se habrá sido el aumento, había unos aumentitos chicos, 6%, Bastante, una cosa bastante así, pobre, por cierto. bastante pobre. ¿Eh? Yo retomo un Sí, poquito, es así, es así. 2,3 dio ahora. El Nacional 2,4 en la provincia de San Luis. bueno, Este, y es pero mentiroso, y es mentiroso además. y es mentiroso el aumento del costo de vida es otro, el del bolsillo, y es uno muy diferente en particular para los jubilados y pensionados, ¿no? Que tienen por ahí en general otros gastos que se van muy por encima y que además perdieron medicamentos y atención y todo eso. Pero retomo un poquito lo de lo que traía el Crunchy respecto de la relación, digamos, de esta de que ahora los judiciales toman conciencia. De todos modos, me parece que sigue siendo una situación eh, por sector, digamos. Cada uno se queja por lo propio y le parece que el resto no se lo merece o bueno, que se arreglen. Sí, 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 no, Es muy difícil romper eso porque eso es lo que se instala justamente, ¿no? El que está en un empleo precarizado dice, bueno, el que está en blanco tiene derechos que yo no tengo y entonces que mejor que se lo... ¿Por qué los tiene que tener él y yo no? Y lo No, mismo... obviamente es todo un discurso que está muy bien, Pablo, que vos lo Sí, recalques, es todo un discurso que atenta contra las organizaciones sindicales, claro. contra lo colectivo, contra la solidaridad con el otro, totalmente, Pablo, Sí, totalmente. sí, sí, es así, es así. Y lo mismo pasa en esto, ¿no? Y yo decía, creo que la vez pasada lo decía, los docentes, los judiciales, bueno, los docentes, los profesionales, la gente de salud, muchas veces no se perciben como trabajadores, ¿no? Y es lo que son, básicamente, pero no se percibe. Entonces es como que eso es algo que le pasa a otro hasta que le pasa. Entonces ahí dice, bueno, qué barbaridad, me pasa esto. Y sí, es lo mismo que le Vos pasa sabés que a todo el resto de los fue muy trabajadores. claro, fue lo que está diciendo vos, Pablo, fue muy claro Poggi, Claudio Poggi, le dicen de hay cierto malestar en el sector de los empleos públicos y él contesta,
yo voy a las escuelas permanentemente y a mí ninguna maestra me dice nada. Mm, ¿Viste? Como diciendo que ese sí, cara a sí. cara es la... Claro, cuando el tipo va con guardaespaldas, van milicos, 5 minutos antes ven que esté todo así, le dice, usted parece acá, cuando el gobernador pase, salúdelo. Claro, o sea, No, Sí, bueno, claro. verdad en eso, fin, es verdad, de sí. todos modos, pero el bueno, año pasado hubo algunos reclamos docentes sí, de algunas docentes y fue castigados duramente. Hay que ser sí, muy sí, sí, gaucho para enfrentar al poder del Estado, no es tan fácil. pero Sobre todo para un claro, empleado, claro, sobre claro, todo para claro. un empleado. No lo podemos poner en ese papel, ¿viste? Pero de todos Bueno, pero modos, fíjate que la lógica de la reforma laboral va a hacer todo para que vos discutás libremente tu salario con el dueño de la empresa. sí, sí, La dale nomás, lógica es la misma. Libremente. Sí, que claro. incluso hasta tiene un grado digamos, de mentira ese discurso, ¿no? Porque cuando se dice, no, bueno, vas a poder discutir libremente con el empleador, y hay una amplitud tan grande de empleados y empleadores que vos crees que alguna empresa va a poner algún área específica, va a crear un área específica para discutir salarios o condiciones laborales, va a aumentar sus costos con un área para discutir las paritarias. No, pero si ni eh, siquiera van a y discutir. la empresa de 100 empleados, 80 empleados, va a ponerse a discutir individualmente. No, o sea, también le creas un problema al empleador con ese Claro que discurso. sí. También le creas un problema al Claro que empleador. sí. Porque es el caos ese también, en que sea todo un despelote, ¿viste? Claro, porque ¿qué lo va a obtener? 30 días, 30 días cada 2 meses discutiendo con cada empleado a ver cómo, si trabajó bien, si trabajó mal, si, digamos, es un verso que igual le impacta, pero que impacta en el sentido común, qué sé yo, en la comunicación, pero que es bastante inviable, ¿no? Pero en el medio, claro, se Totalmente. generan estas cosas de, bueno, sí, la libertad, qué sé yo, toda esa zaraza esa que te venden. Sí, de todos modos, lo que está medianamente claro, me parece, es que el gobernador provincial, que no es de la misma identidad ideológica que el presidente de la nación, está tomando elementos o está identificándose cada vez más con el gobierno nacional, ¿no? A partir de este tipo de Sí, acciones, este tipo de identificaciones, Exactamente. Yo creo que hay un acercamiento en la manera en los de modos, comportarse. Sí, sí, Y que sí. seguramente va a ser ratificado después en la Cámara de Diputados mediante los votos que de alguna manera dejó que pasaran, digamos, más allá de que no sé cuál hubiera sido el resultado para él en una elección entre tres fuerzas. Lo cierto es que, bueno, cada vez más se está identificando con un discurso nacional que viene muy duro para los trabajadores, para la gente con relación de dependencia, para los sindicatos, todo, es completito. Los sindicatos también están pasando ahora, vieron, le sacaron, por ejemplo, el tema del pago por planilla, que se hace normalmente. De hecho, uno de los problemas que tenían acá la sindicalización era precisamente eso, lo difícil que es para un sindicato obtener que los afiliados le descuenten la cotización, que se llama de su sueldo, un porcentaje del sueldo al sindicato, porque es más, todo constituye una forma de desprestigio, decir, no, te están robando, mira, y en definitiva, claro, lo que hacen es debilitar el sindicato y debilitar lo colectivo, y Para te que obligan a desaparezca el negociar sindicato. mano a mano, sí, 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 claro. pero si estás mano a mano, bueno, estás en desventaja, estás en lo que se llama la hiposuficiencia. Vos tenés que comer y si no comés y no cobras, no comés, ¿viste? Entonces no es que estás igual, No, pero Totalmente. no, sí, forma sí. todo un discurso. Y bueno, también los medios de prensa ayudan en eso, los medios afines al gobierno están bastante, todos los días instilan esa gotita, ¿eh? Lean los medios, veamos, fíjense, realmente se hace difícil por ahí, todo es sombra, todo es duda.
todo es robo, son ladrones, ¿viste? Y bueno, Ujú. prende ese discurso, termina prendiendo, ¿viste? Lamentablemente, Y ¿no? tan Y entonces la repetitivo gente se que quiere le entra en la desafiliar. cabeza. Sí, sí. Sí. Y sobre todo el desprestigio de lo colectivo, de la acción colectiva, de la acción común, digamos, y de la comunidad misma. Entonces, sí, se pone, se individualiza. Somos individuos aislados, ahí en la penumbra, y bueno, nos come el león. Cuando estamos solitos, nos come el león. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, Pero sí, eso es claro. lo que está pasando. Sí. De todos modos, bueno, entrando Totalmente. ya en la provincia, no sé, ¿tienen alguna idea de lo nacional que nos hemos dicho, No, pensado? simplemente destacar dos cositas. Una es lo que se conoció, que bueno, que fue explícito ayer, estos días, de que dijo nuestro ministro de Economía, Ah, interventor, que es Scott Bessent, que dijo que en Argentina hicieron grandes negocios, ellos, a costa claro, nuestra, eh, y que la estrategia, pero además lo más importante es lo que dejó explícito, que la nueva estrategia de Estados Unidos, o la estrategia de Estados Unidos que está implementando para tomar el control de Latinoamérica es a través de la economía. ujú, Si no es a través de la economía, lo va a hacer a través de las balas, como hizo siempre. claro, ¿Sí? Entonces hizo referencia a que en Argentina, bueno, se lograba que Argentina se acercara a Estados Unidos y fuera parte del proyecto de Estados Unidos a través de la economía, haciendo negocios con Milei. Y si no, la otra es la de las balas, que es la que están aplicando en Venezuela, claro. que es Es que, bombardear cualquier cosa que les parezca, que ellos les parezca bombardeable. Y sí. como casi cualquier cosa les parece bombardeable a los yanquis, bueno, ahí estaba, pero fue muy explícito el mensaje. Los vamos a dominar con la economía y si no, con las bombas. Hay Estuve algo viendo, paralelamente también que ah, está pasando, que por ahí acá no se habla mucho, pero sí es importante en Estados Unidos, y es el tema Epstein. Por ahí los que no lo conocen al tema, este muchacho que tenía una isla en la cual se realizaban fiestas sexuales y demás. Ah, sí. Y bueno, el tipo cuando lo detuvieron se suicidó en la cárcel y bueno y demás, y ahí hay bueno, unos está en documentos duda que eso. implicarían a Donald Trump Sí, con Está en duda de menores de que edad. se suicidara, ¿eh? No, sí. yo no le creo tanto. Me hace Bueno, acordar a quizás no Yabrán. ¿Se estaba acuerdan cuando se confirmado. mató Yabrán? Bueno, sí. Claro. Bueno, esto es algo que la verdad que preocupa bastante a Donald Trump, ¿no? Porque habría Sí, imágenes, lo que les habría quiero contar es que estuve cuestiones viendo delicadas. Es un tema. sí, Crunche, no, digo que lo que estuve viendo es un videíto de Peter Lamelas, del Embajador. embajador norteamericano, que resulta que es cubano. ¡Es cubano! Ay, Dios me libre y Un Bueno, no guarde. está Y pequeño triste. habla, traidorzuelo, No ¿será está o no? triste. eh, Gusano le eh, dicen. gusano, No. un gusano y concretamente habla con tonada, habla español con una tonada cubana. Y la señora también se veía un videíto, se hicieron publicidad diciendo acá estamos, hemos venido. En Sí, cualquier momento lo vemos con una remera del Che. Sí. sí, cualquier cosa te puede Sí. hacer, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dick, no me acuerdo, Cheney se llamaba, no me acuerdo, un embajador se ponía la remera de San Lorenzo? No me acuerdo Ah, quién sí. era. El negro, ¿eh? No, no, el de No, no, anteojos. no, El de ese es otro. anteojos. Que Sí, Maradona uno. dijo que se le había escapado una tortuga al hijo. ¿Cómo se llamaba? Sí. Pero es un virrey, ¿viste? Con todas las características, tipo bien toque. Emma ha hecho un videíto también, Peter Lamelas se llama. Y Ah, la sí. señora, se presentaban con la señora, venimos a trabajar con el pueblo Un argentino, tipo dice. de la industria de los medicamentos. Ah, no, no sabía eso. Mira vos. De la industria de los medicamentos. Sí, Acá tenemos muchos medicamentos porque hay mucho fentanilo que está en mal sí. estado. Y, 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 Claro, porque y- estas cosas nosotros no las decimos, pero
Trump lo envía a negociar con Putin toda la situación de Ucrania, al encargado, bueno, voy a meter la pata, al canciller o a un encargado de relaciones, imagínense, ir a Rusia a hablar con Putin, un agente inmobiliario de la íntima confianza de Trump, pero mandó un agente inmobiliario. Dice que sabían más los asesores de política internacional Claro, que iban que el propio tipo este. Claro. Obviamente no pasó nada en esa reunión. Putin cuando lo vio, lo debe haber visto entrar, le debe haber visto el traje o lo debe haber investigado al tipo este, debe haber dicho que voy a hablar con un tipo que es un agente inmobiliario, ¿no? Pero Ujú. bueno, por ahí nos sorprendemos de las cosas que hace acá Javier Milei, pero es un símil de lo que ha hecho Donald Trump con Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos. Sí, 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 sí. sí. La última de lo nacional, pero que viene a propósito de los medicamentos, hay un fulano, pongámosle así, que fulano. va a ir a exponer al Congreso, no sé si iba a ir o ya fue o iba hoy, no me acuerdo, pero es un fervoroso antivacunas, que fue invitado al Congreso a exponer por el tema justamente de esta posición, digamos, que está tan de moda, que es el ser Sí, antivacunas, y que no es casual, porque en definitiva estamos teniendo brotes de coqueluche, hubo de sarampión, sí. y así todo justamente porque se impulsa esta campaña, así como el terraplanismo, esta campaña contra el calendario de vacunación. Que eh, también, digamos, también tiene que ver Estados Unidos en eso, que porque también tiene que ver con Estados Unidos porque el ministro de Salud el de Estados ministro de Unidos Salud es antivacuna, el ministro de es Salud de antivacuna. Norteamérica. Exactamente, y por eso fue invitado este fulano, que es un argentino, al Congreso a exponer también esta postura antivacunas. Con lo cual, después no es cuestión de sorprenderse que haya muertos por fentanilo, como Claro, va a haber muertos por enfermedades que supuestamente evitables. estaban desterradas. Claro. Claro. Bueno, Eh, es que ahora están analizando, por ejemplo, la cantidad de niños vacunados que ingresan a la escuela primaria y ha aumentado mucho la cantidad de gente sin vacuna, claro. porque está triunfando esa idea, digamos, de que en realidad es la que le provoca autismo o genera las Sí, sí, mismas enfermedades. Es sí. un tema serio que tendría que discutirse un poco más científicamente, ¿no? Yo Es muy no- grave. Es muy grave porque además, aunque no sea una mayoría el que no se vacuna, el sistema, digamos, de la vacuna en general funciona porque toda la comunidad o el noventa y la cinco por inmunidad ciento de la comunidad, colectiva, la inmunidad es colectiva. claro. Cuando hay un porcentaje, aunque no Sí, sea no lo tan sé. elevado, de gente sin vacunar, se afecta esa inmunidad colectiva. Sí. De todos modos, sí, es Estamos, un tema ahí pendiente, pero lamentablemente no hay forma de discutir seriamente eso. Primero, porque el gobierno nacional no es serio claro, sí, y sí. Claro. además la situación, digamos, de los funcionarios que están ahí están para el negocio, ¿viste? El Sí, Lugone es sí. el dueño de las clínicas, ¿viste? Sí. ¿Qué le podés pedir vos? Y sí, Pero no hay forma de que eso resulte bien, ¿viste? Y para colmo se juega con un tema. Ahora, por ejemplo, han levantado todo el tema del control sobre el vino. ¿Vieron? El Sí, control sobre el vino, que en realidad las normas de control sobre vino se produjeron a raíz de la adulteración del vino sanjuanino. ¿Se ujú, acuerdan? No, no sé si ustedes son más jóvenes, pero fue producto de una adulteración que hubo a ¿Cómo se unos llamaba vinos. el vino? No me acuerdo, el gaucho, el barrial, no sé, era un vino. Yo cuando estudiaba en Santa Fe, mandaban vinos a granel desde Mendoza hasta Santa Fe, lo mandaban en tren. Y ahí en Mendoza, en Santa Fe, fraccionaban el vino, un vino que se llamaba Franja Amarilla. Era alcohol etílico, puro, era una cosa tremenda, ¿viste? Había un olor. Yo vivía a 2 cuadras de la ¿Y era fraccionadora. rico? ¿Era No, rico? era un veneno, era un vinagre terrible. Que bueno, ¿Usted como éramos tomaba pobres y también? estudiantes, tomábamos eso, ¿viste?
Tomábamos lo que sea, lo que fuera lo tomábamos, los floreros, lo que fuera. No, no existía el Fernet. No, no, no. Claro. En esa época estaba Giol. Giol estaba, ¿viste? Y había una distribuidora de Giol ahí en Santa Fe. Así que fraccionaban el vino y le ponían una etiqueta, pero vaya a saber qué es lo que tenía ese vino, ¿viste? Te dejaba ciego, te hacía cualquier cosa. Bueno, Te ahora vamos hacía a volver a eso. peronista. Vamos a Vamos, volver vamos, a eso. vamos para ese camino, otra vez, Claro. otra vez. Eh, Bueno, Hoy veía, vos sabés que hoy en una carnicería grande que hay aquí en Mercedes, y justo salía yo de la oficina, y viste, y te paras en el semáforo, ¿no? Y miro las, ¿cómo se dice? Las pizarras. sí. Alitas, alitas, quijada, Quijada. hígado, quijada, ¿Y qué es lo que es la quijada? hígado, ¿Quijada de y pollo? será de por acá, qué sé yo, no ¿De la sé, vaca o yo del lo que de pollo? la, comí, de la vaca. de pollo, Hija de pollo. quijada de pollo, con ubres de pollo. No. Qué bárbaro. Estamos, estamos pobres, Claro, ¿eh? y la verdad que sí, porque viste, todo así, alitas 2 kilos por 5.000 pesos, hígado 2 kilos por, y bueno, es así, desde que se abrió la exportación. Sí, claro. Vamos a tener que aprender a comer otras Qué bárbaro. cosas. Y sí. Así que Pero, bueno. bueno, ¿y la Bueno, provincia? otra ¿Qué cosa hacemos de con la San provincia? Luis, Con la provincia está, no sé, ahora, bueno, ahora están otra vez, están de buenas, aprobaron esto del Poder Judicial, habrá que ver qué es lo que, con Sí, lo que van a seguir, no sé. sí, por un lado, lo que veo de la provincia es que se ha consolidado, digamos, el oficialismo se ha consolidado Y en la sí, Cámara de Diputados, ¿no? No, no. Y lo que nos espera, digamos, a partir del diciembre es peor todavía, más cantidad de diputados oficialistas. Y por otro lado, lo grave, lo dramático es la desaparición, digamos, la dispersión del peronismo, de la oposición, de la principal oposición. Eso también ha sido, digamos, producto sí, también de las indudablemente elecciones. sí, sí, indudablemente, me parece nosotros viendo un poco los números con el amigo en común que tenemos con Enrique, ayer estábamos viendo un poco bien finamente los números. Eh, Hay en los circuitos aquí en Villa Mercedes, se perdió en todos, obviamente, pero hay circuitos en los cuales se trabajó un poquito, mínimamente. Yo les comentaba un poco que el peronismo aquí estuvo totalmente desarticulado respecto a la ida del intendente municipal, quedó siempre la municipalidad funcionaba como eje de todo lo que era una política peronista, Claro, justicialista, del Partido Justicialista y demás. Se va esa bolsita con maíz, decía el viejo compañero Oraldo Brito, que un dirigente cuando pierde la bolsita de maíz, todo se complica. se van los Eh, pollos. Claro, entonces se le escapaban los pollos. Entonces, el peronismo acá se encontró de golpe Sí. sin un liderazgo claro y demás. Eso se notó en las elecciones, pero en los 2 o 3 circuitos en los cuales se hizo un trabajo mínimo, como te estoy diciendo, la verdad que cambió mucho los números, incluso llegando en algunos circuitos a estar a 2 a 3% de la libertad avanza, cuando en otros sectores, por ejemplo, Ujú. el bendito centro de aquí, las 4 benditas avenidas de aquí en nuestra ciudad, que siempre fueron contrarias al peronismo, llegaron incluso a tener 72, 73%, Mónica Becerra, aquí en la ciudad. Apa. ¿Sí? Números altos, números altos. Entonces, que yo después te diga que 5 cuadras del centro estaba el Partido Justicialista a un 2 o un 3% de la libertad avanza, la verdad, que te hace pensar que, y también en toda la provincia considero que tiene esto de que hay un peronismo ahí cautivo, porque Ujú. también hay un montón de gente que no fue a votar, también, y hay mucha gente también que eligió la opción de Fuerza Pueblo, ¿sí? Que indudablemente también son peronistas, quizás más cercanos al kirchnerismo y demás, no podés negar de que son peronistas. Entonces, si le sumás
al 33% que sacó aquí en la ciudad el peronismo, el Partido Justicialista, le sumás un 6, un 7 que sacó, estás hablando de un 40%, ¿sí? Que parece un consuelo tonto también, pero que sin haber existido una campaña como el Dios manda, y haber Claro. estado en la dirigencia peronista en la discusión permanente de todo, que brilló por su ausencia la dirigencia aquí. Me parece que hay un buen campo para seguir laburando en el peronismo, ¿no? Que es Claro. lo que tenemos y lo que sabemos hacer. A mí me Luchi, llama te la pregunto. atención, a mí me llama la atención que el peronismo en San Luis ha perdido 5 elecciones. Mm. Y conociéndolo a los hermanos Rodríguez A, puedo criticarle un montón de cosas menos que sean estúpidos. Porque de política saben y son muy pícaros, han sido muy hábiles, por eso han conservado el poder durante tanto tiempo. Y perder 5 elecciones y no tener ningún tipo de actividad positiva con respecto a eso, por ejemplo, no hacer nada para evitar que fueran 3 listas separadas del peronismo a una elección, como el último Mm, ejemplo Tres. que pasa en Potrero de los Funes. La de Y Potrero Funes, claro. además, la poca aparición del líder indiscutido para el peronismo acá en San Luis, que es Alberto Rodríguez A, que no dice nada, que no se expresa nada, y que inclusive ni siquiera habla sobre la reforma de la ley laboral, que no aparece, digamos, está guardado. Y ujú. eso provoca, por lo menos con compañeros y compañeras que he hablado, una suerte de desesperanza en ese aspecto y que provoca hoy, por ejemplo, en San Luis hay un conflicto en el Consejo Deliberante, donde el próximo 10 de diciembre va a haber solamente 6 miembros, pero hay 2 o 3 concejales que parece ser de que pueden llegar a abrirse del grupo y conformar un grupo aparte, porque hay Ujú. un desaliento total y absoluto con respecto a la dirigencia política del peronismo, que es lamentable, ¿no? Porque son 5 elecciones que se han perdido. Es mucha plata eso en política. Sí, Sí. es mucha cantidad de Crunchy, votos. Crunchy, yo te quería preguntar, vi que alguien levantaba declaraciones supuestamente del intendente Maxi Frontera diciendo que él no va a volver al peronismo, que el pueblo votó para salir del peronismo y no ir para atrás, repitiendo un poco, según esto, un discurso que incluso estuvo relacionado con lo nacional, ¿es así? Totalmente, sí, 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 sí. Fue en un programa con Alberto Trombetta, con lo cual es un programa digitado, pagado, estipulado, de pe a pa, o sea, se sabe lo que le van a preguntar y demás cuestiones, y le preguntaron Pautado, puntualmente. está pautado, Marcelo, no está digitado, Bueno, está pautado. sí, un periodista independiente, bueno, Alberto Trombetta siempre nos tiene Ponele, acostumbrados a su independencia. ponele. Bueno, no vamos a hablar de los colegas. No, No, no. no, como te digo, era claro que querían decir eso y bueno, y sí, lo dijo, de que la gente ha votado para hacia adelante. Ya hubo la semana pasada una capacitación en lo que tiene que ver con las cuestiones digitales, de manejo de redes sociales y demás, por parte de ex capacitadores del Partido Justicialista que están Epa, ahora con Maximiliano Frontera trabajando en el MUP, en su propio partido político, y por un lado se rumoreaba alguna interna, algún distanciamiento respecto de Claudio Poggi, pero bueno, viéndolos votar hoy a los diputados de Frontera, más el que ha estado todo el día, hoy el gobernador aquí en nuestra ciudad, y los juntos que están y que andan para todos lados, indudablemente sigue, bueno, y otra cosita más, 2.600 millones de pesos en obras, en cloacas y demás, unas obras, la verdad, bastante importantes para la ciudad, que también que me parece a mí que tiene que ver con esa foto con Caputo en su momento de Poggi, seguramente ha conseguido ahí algún financiamiento para algún tipo de obra, que supongo que es esta. Y bueno, lo que sucede es que también lo que siempre decimos, ¿no? Siguiendo la lógica del gobierno nacional, no explican demasiado, nadie critica demasiado, en el Consejo están casi todos los concejales encolumnados, bueno, está como que está todo bien aquí, pero
siempre se parece, cada día la gestión se parece más a un gobierno libertario y es claro la intención de Frontera de no volver al peronismo, porque según él está proscripto, pero yo lo vi, la verdad, luchar bastante poco por quedarse en el peronismo, ¿no? Él hizo Parece que poca apenas fuerza, decís vos. no hizo mucha fuerza, ¿no? Claro, Parecía a mí que me quise ir del programa y discutir mi tu contrato, pero como continuidad. no me dieron bolilla, volví solo. Claro. No, Che, está de bien. todos modos, Habrá que ver acá qué, dicen, acá en San Luis dicen que sonaría Maxi Frontera para vicegobernador de Poggi en la reelección. Eso es lo que También lo están dicen. diciendo El acá. comentario que sale, el comentario que hay. Claro. Sí, sí, ese es No, el y es puesto más, que le le... digo, mira, y otra cosa, si ustedes ven las redes sociales de la municipalidad, porque ni siquiera es una charla en escondida y demás, si ven las redes sociales ya de la municipalidad, en el día de ayer se firmó un convenio con la Universidad de Aconcagua, que es la Universidad de Rodolfo Negri. Así que más claro, échenle agua de cuál es el El sentido de, perfil. Oh. el perfil político. Sí, sí, sí. Claro. Sí, Pablo. Un poco diluido, ¿no? Va a quedar, si avanza en esto de ser el candidato a vicegobernador, va a quedar un poco diluido. Pero bueno, no sé. Bueno, Eh, esas son las posturas de si se trata de un dirigente político que va a pelear por sus cosas o solo están allí porque van a estar y después Sí, ser claro, vicegobernador, ser pero diputado nacional, senador nacional, pasa puede por ser una quizá, situación personal de él que no puede reelegir para ser claro. intendente, que es claro, Sí, sí, a claro. partir de eso, bueno, tiene que optar. O sos cabeza de león, cabeza de ratón o cola de león. Sí. No hay más. Sí, sí. Quería contarles muy rápidamente dos cosas de acá de Muy la Villa bien. de Merlo. Qué lindo. Una es en relación con esto que estamos hablando de la desorganización y la dispersión del peronismo. Acá el próximo domingo en la Villa de Merlo se va a llevar a cabo una reunión, una choripaneada, un encuentro en las vísperas del Día del Militante Ah, que bueno, que está teniendo aparentemente bastante buena repercusión, ¿no? Por lo menos en lo que dicen que van a participar. Ojalá que así sea, que haya posibilidad de justamente de encontrarse, de compartir el choripán y la rosca y la puteada o lo que haga falta para mejorar toda esta situación. Así que de paso abro la invitación el domingo al mediodía acá en la Villa de Merlo, ahí en lo que se conoce como la Virgen del Tala. Ahí va a estar este encuentro que ya te digo, ahí por lo que parece va a haber distintos corrientes, distintas personas militantes que Claro, militan en distintas corrientes o distintas posturas que estaría bueno que se puedan juntar o que nos podamos juntar claro, a generar otras formas, digamos, capitalizar las demandas. Bueno, creo que va a estar interesante. Así que abro la invitación para todos y todas el próximo domingo 16 aquí en la Villa de Merlo. Eso por un lado. Por otro lado, el jueves pasado, que lo decíamos, hubo acá en el Consejo Deliberante de Merlo la presentación de un grupo de asociaciones relacionadas con el tema de medio ambiente por una polémica ordenanza que se aprobó acá en Merlo, en la actualización de una ordenanza estrictamente, que tiene que ver con los informes de impacto ambiental, que básicamente elimina la participación de toda forma de organización ciudadana y solo le deja al Ejecutivo la elaboración y la designación de quién hace el informe y qué dice el informe, básicamente para claro. los nuevos desarrollos inmobiliarios. Yo estuve, la presentación fue muy sólida de parte de todos los que participaron representantes de las dos universidades nacionales que tenemos acá, la de San Luis y la de los Comechingones, gente de asociaciones civiles relacionadas con el tema. Se expidió el defensor del pueblo, que es flamante, defensor del pueblo de San Luis, en contra de esta ordenanza. Y lo único que pasó fue que el oficialismo, básicamente, después de escuchar todo eso,
dijo, bueno, en todo caso, se pidió el tratamiento y la incorporación de este tema para el tratamiento sobre tablas. Simplemente lo que se votó fue pasarlo a comisión, que sabemos que pasar a comisión algo es, cuando uno maneja la mayoría, es cajonearlo. Pero además la ordenanza se aprobó en su momento y lo que se pedía era que se suspendiera y se volviera a discutir. Con lo Ah, cual, pasar la comisión es nada, porque la ordenanza sigue vigente. claro. Y, Van a probar los loteos y después podemos y discutir después vemos. otro. Claro. Claro, y ¿eh? después vemos. Fue realmente un enchastre, un mamarracho institucional lo que hizo la presidenta del Consejo Deliberante, secundada por la hermana del Quién es la intendente, presidenta? Contanos algunos Patricia, nombres, porque no los conocemos Patricia, tanto. Patricia Morandé es la presidenta del Consejo Deliberante y secundada por la concejala María José Álvarez Pinto, que es la hermana del actual ministro de Turismo Ah, e intendente en licencia. nepotismo Este, no. Nepotismo no, 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 no hay, no, ¿no? no, No no, existe ahí, no, Merlo. no. Así que, Muy y bien. como hubo, como se rechazó esta, o sea, se pasó a comisión, después otra concejala pidió que entonces a la comisión se invitara a las organizaciones para participar de la discusión, también lo rechazaron y frente a los reclamos, porque había bastante gente presente en el recinto del consejo, la presidenta Patricia Morandé a los gritos suspendió la sesión, o sea, suspendió la Ya. sesión a los gritos y dijo que después dijo, bueno, ya lo vamos a reglamentar, qué sé yo, y nada, y quedó ahí esto es lo que digo, un enchastre institucional Que- que- bochornoso de parte del Che, pero ya oficialismo. vienen con eso ustedes, Sí, allá, sí, sí, Merlo. sí. Y después No es nuevo eso. el Consejo Deliberante en ese día tenía 4 votos del oficialismo y 4 votos de la oposición, porque uno de los concejales del oficialismo estaba ausente, entonces definía el doble voto de la presidenta. Pero hubo 2 concejales del oficialismo que no emitieron, no se les escuchó ni suspirar. O sea, solo votaban. Y después tuvimos la oportunidad de hablar con una de ellas que nos dijo eh, que había votado, cuando le pregunté por qué había votado así, dijo que el gobernador les había pedido que le dieran gobernabilidad al Ejecutivo. ¿Eh? O sea, estamos hablando de una ordenanza de medio ambiente y la respuesta fue, yo voto así porque es lo que nos pidió el gobernador, que le demos gobernabilidad al Ejecutivo, cosa que no tenía nada que ver con lo que se Nada que estaba ver. efectivamente votando, ni aprobando, o rechazando No, eventualmente. el drama, Pablo, es que van a arruinar Merlo. Lo van a Claro, arruinar, sí, 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 ya están en camino de eso. lamentablemente. Están en camino de eso. Pero fue muy llamativo. O sea, esta persona, esta concejala, que es Ángela Ventura, que le pregunté una vez también, levantada la sesión, me dice, me contestó esto, que simplemente era seguir las instrucciones del gobernador en cuanto a que había que darle gobernabilidad al Ejecutivo Municipal. Que no Claro, significa nada, porque en la ordenanza esta no tenía nada que ver con la gobernabilidad. Así que, pero es el caballito de batalla, el discursito que se usa mucho a nivel nacional también, ¿no? Para justificar cualquier cosa, cualquier voto de cualquier cosa. Totalmente. Así que estuvo bastante agitada esta reunión y está teniendo repercusión política porque básicamente están buscando, en el oficialismo están buscando un chivo expiatorio y parece ser que va a ser el secretario de Medio Ambiente, justamente, que fue ah, el que propuso la ordenanza, que es una persona que no está relacionada con el tema medio ambiente, es un administrador de empresas, pero que es parte del oficialismo amigable. Y bueno, parece que le van a cargar toda la culpa al Una secretario. pregunta, Pablo. Mi amigo Matronardi no tiene nada que ver, ¿no? No, Mastronardi está en el área de comunicación. Vamos todavía, Está en vamos, el vamos, área, vamos. está en el área Tenemos de que levantar comunicación, la imagen, que por ese supuesto che, Mercedino de exportación. salieron los portales, uno en particular. ¿Se acuerdan cuando acá en Merlo surgió el documento este de los comunicadores diciendo que había medios sí, fantasma digamos, que difunden fake news o atacan a la oposición? Bueno, salió uno en particular de estos medios
a decir que la oposición kirchnerista había generado disturbios en el Consejo Deliberante. Ya le echaron la culpa de todo, las cucas. Los Es así, cucas tienen la culpa de todo. es Muy bien. así. Che, Eh, El no, pero estaba kirchnerismo, pensando en lo del chivo. Me gustó lo del chivo expiatorio. Tenían que pasarlo ahí a la fiesta de los 100 chivos. A claro, ver si. claro. Sí, 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 sí. Así que bueno, estuvo bastante agitada y sigue teniendo repercusión. Salió un documento nuevo que se publicó también, que las organizaciones estas hoy publicaron un documento nuevo porque pasó una semana y por supuesto no pasó nada y va a seguir sin pasar nada. Está complicado. Así que bueno, Bueno, acá en San Luis no ha pasado nada. Lo único que esto es lo que comenta Ricardo, un poquito, que hay una discusión ahí interna y nada más. Hubo unas inauguraciones, hubo unas cositas, pero la verdad no pasa nada. Vamos, también el gobernador de la provincia y el intendente se florean ahí con unas obras de chicas menores, bastante oh, menores. un espectáculo. Y hay un desazón en el sentido de que hay importante falta de mantenimiento de las calles y todo eso, no, la verdad es un desastre. Pero, bueno, básicamente el intendente ha prometido que para fin de año va a aumentar unos centímetros el salario. Para Navidad, creo que viene Y con el pan dulce, no sé posiblemente qué un más. bono extra para los empleados. Claro, Posiblemente. están prometiéndoles un bono para fin de año. Sí, por las Así dudas que que no bueno, gasten a cuenta. sí, por la duda, O no. no cobrar, eh, No, o no no, pero los cobrar. precios de los súper están durísimos, están muy mal, están muy Sí, caros, están muy Sí, caro todo. La sí. verdad, está difícil. Bueno, amigos, Bueno, nos bueno, vemos, chicos, estamos. bueno, nos muy vemos. bien. Son Nos Ricardo vemos. nomás. mucha Cierto. suerte. Que anden muy bien. Nos vemos la semana que Chao, viene, chao. entonces. Suerte. Chau, chau, Chao, chau. chao.